Anteriormente en Qué Buena Pregunta, específicamente hablando en el episodio número 50, si no lo has visto, ve a verlo en este momento, hablamos sobre caminos, decisiones, cómo estos nos van llevando por la vida, pero hoy vamos a continuar con este tema acerca de las decisiones. Corre la intro. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué Buena Pregunta! Bienvenidos amigos a Qué Buena Pregunta. Los dejé en suspenso en la intro. Y pues antes de comenzar con el episodio del día de hoy, quiero decirles que ya fueron a escuchar los endings que hemos estado metiendo en los últimos episodios. Rolitas interesantes de Qué Buena Pregunta. Vayan a escucharlas muy próximamente en su canal. El corridaxo está bien chido. El corridaxo está bien chido. Por ahí está versión incompleta, pero la versión completa esperemos esté pronto en las plataformas. Y bueno, antes de empezar con el episodio del día de hoy, vamos a presentarnos rápidamente. ¡Paz, Alan! ¡Listo! Muy bien, continuamos. De derecha a izquierda, a ver, de derecha a izquierda, vamos a presentarnos. Por aquí su amigo Alan, chicos, como siempre un gustazo verlos nuevamente. Un beso aquí, un beso al final y un beso cuando quieran. Aquí su amigo Paz, pura buena vibra y mucha carga positiva. Y ya se lo saben, yo soy su buen amigo Manny, creador de canciones que descubrí ahí formas de hacerlas. Y pues también al rato mis rolitas, todas las letras son originales. El primo perdido de Luisito. Primo perdido de Luisito. Mis queridos amigos, en el episodio 50 les contaba acerca de una historia. Estuvimos tomando decisiones, estuvimos avanzando por un bosque, llegando a una montaña. Sí. Sí, fue cuando silenciamos a Alan, ¿no? Cuando silenciamos a Alan, precisamente. Pero ahora me gustaría que habláramos sobre las decisiones que han marcado nuestras vidas. Los odio por silenciarme. A ver, venga, pues. El episodio de hoy vamos a hablar acerca de esas decisiones que han marcado nuestras vidas, esas decisiones importantes que definieron una parte de nosotros. Déjenme cierro la ventana porque me estoy mojando. Está lloviendo, el agüita está muy rica, la verdad se requería porque tengo un calorón bárbaro. Sí, aquí en Chihuahua esto es un milagro cada vez que hay una lluvia, eventos canónicos. Pero bueno, vamos a darle. Decisiones que han marcado nuestras vidas. Estas decisiones que de repente decimos, híjole, la tomé. Ya habíamos hablado en algunos momentos de temas más o menos similares, pero quiero que nos adentremos a conocer un poco a Qué Buena Pregunta. Que nos metamos en un momento un poco sentimental, un momento fuera del contexto normal de Qué Buena Pregunta, en donde les damos consejos y demás. Quiero que este episodio sea uno para conocer a Qué Buena Pregunta, decisiones de las que nos arrepentimos, decisiones de las que estamos muy orgullosos, decisiones que de una u otra manera han marcado nuestras vidas. Y, primero que nada, ¿qué son las decisiones? Decisiones. Bueno, se dice según la mayoría de las espiritualidades que el ser humano tiene la capacidad de libre albedrío. Si no tuviéramos esta capacidad y esta libertad, seríamos NPCs, bots. Pero gracias a Dios podemos elegir siempre todo lo que queramos hacer, sea para bien o sea para mal. Entonces una decisión es nuestra capacidad de decidir a dónde queremos ir o qué queremos hacer, cuál camino tomar. Y esto es lo que le da ese saborcito a la vida, lo interesante. Porque no es como si ya estuviera definido o como si tuviéramos que seguir de a fuerzas un camino. O como si estuviera alguien obligándonos a, digamos, que alguien te obligue al éxito o al fracaso, o que alguien te obligue a lo bueno o a lo malo. No tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido ninguna de las dos cosas si no pudiéramos elegir. Entonces eso es lo que para mí van las decisiones, poder irte para un lado o para el otro. B, Alan, ¿qué le agregarías? Pues sí, tal cual es una resolución, es cuando eliges entre dos o más opciones cuál es el camino que tú vas a tomar.
en un modo muy, muy simple, ¿verdad?, de decirlo, pero sí, es una elección que haces. De manera responsable, bueno, hay quienes No, siempre es de manera responsable. No, pero pues bueno, es la elección que haces cuando tienes dos o más opciones de hacia dónde quieres ir. Lo común es por el impulso, así como, chingas. La monedita. Mi mamá no crió ningún. Mi mamá no crió cool. Bueno. ¿Y cuáles son las decisiones que marcan nuestro camino, nuestra vida? Fíjate, está muy gracioso. Bueno, gracioso no, pero es un tanto irónico porque a veces hay decisiones que parecen así súper, súper importantes, pero realmente no marcan como que un cambio tan drástico en tu vida. Obviamente traen un cambio, porque después de cada decisión lo normal es de que se suceda de un cambio, ¿no? Pero hablando así como que en las cuestiones de cómo es tu vida, hay algunas que parece que son grandes y realmente no te cambian tanto. Pero hay otras que, sin embargo, Parecía que aventaron un cubetazo así. Sí. Se dejó venir el agua. Y hay otras que, por el contrario, parecen decisiones bien sencillas, así como que cosas bien diminutas y de repente te llevan a un giro completo en tu vida. ¿Y sí? Entonces es una cuestión bien loca porque es como el efecto mariposa cuando dicen, ¿no? Que hasta te levantas y dices, ok, yo me voy a poner, no sé, tales zapatos en vez de estos, y casualmente porque te pusiste esos zapatos o ese perfume diferente que te gusta más o algo así por el estilo, te ayudó en el día a sentirte más seguro y por eso conseguiste un negocio, un trabajo más chido, o conociste el amor de tu vida, no sé, son diferentes cosas. O sea, cada decisión te puede llevar a un camino completamente distinto. Oye, me hiciste acordarme de un capítulo de Drake y Josh donde tenían la camisa de la suerte y luego se la ponían y... Oh, no, préstamela a mí, préstamela, y la terminan rompiendo. Haz de cuenta, te digo, suena muy gracioso. Bueno, muy gracioso. Muy gracioso, muy burdo o algo así por el estilo. Pero es la realidad, güey. O sea, cada simple decisión es un camino diferente. Es como en el universo de Marvel, ya ven que se van formando todas las ramificaciones. Los multiversos. Los multiversos, ajá. De cada decisión puede haber un universo completamente distinto en tu vida. Hay decisiones que a lo mejor van a ser burdos y no van a impactar en nada, y hay otras que por muy sencillas que sean, van a ser así un multiverso completamente distinto de lo que parecería si hubieras tomado la otra. Multiverso de Spider-Man. Vayan a verla con Miles Morales, el afromexicano. Y el Ibarreche. A ver, amigos. Ya te digo las decisiones importantes. Mi gran mentor, amigo, hermano Luis X Torres me enseñó que hay dos decisiones muy importantes en la vida y las vamos a ver más adelante, no las vamos a decir. Quédense. Quédense en el episodio completo. Como diría el amigo de TikTok, siga viendo. La primera decisión muy importante lo voy a contar con una historia personal de mi vida. Hagan de cuenta que cuando yo salí del Cebetis, antes de salir del Cebetis, las últimas semanas, estaba en esa decisión de qué vas a estudiar o a qué te vas a dedicar. Exactamente, el resto de tu vida. Entonces, yo analizando mi vida, el joven Paz de preparatoria. Pasito en aquel entonces. Pasito. Así me decían en la secundaria. Pero solo las chicas. Bueno, pero el punto es, cuando estaba en el Cebetis, el Paz de aquel entonces y el Paz de ahora, creo que pensamos igual en algunos puntos, tenía muchos sueños, y los voy a decir. Uno de mis sueños que tenía desde el Cebetis era ser un gran escritor, tener libros que ayuden a las personas. Otro de mis sueños, tener una empresa ecológica, ayudar a los problemas energéticos, ayudar a todo esto de los recursos naturales, como es el agua, que nunca vaya a terminar, que todos podamos tener agua a pesar de cómo avance los métodos de la industria, contaminación y todo este tipo de cosas. Y otro de mis grandes anhelos y el sueño más grande, triunfar en la música. Además de eso... No he logrado ninguno. Acá no. Además de eso, pues, obviamente como la empresa, ser gran empresario, tener negocios. Y como me gustaba mucho la escuela, a mí en lo personal sí me gustaba sacar dieces. Yo competía con mis
amigos nerds que casualmente Nerd. éramos nerds, pero no éramos de los que no hablaban con nadie, sino al contrario. Al menos en el Cebetis hicieron una vida muy diferente a lo que ven en los bashis, yo creo. Todos eran rockeros, todos eran escatos y... ¿Vendían rocas? Picaban, ¿no? Y normalmente los chicos fresas eran los menos populares, al menos en mi Cebetis, porque como que era un ambiente muy diferente. Pues total, el punto que quiero llegar era que, como me gustaba mucho la escuela, también una de mis ideas que cruzó por mi cabeza era convertirme en médico y dedicarme a curar vidas, a sanar a las personas. Y como en ese entonces estábamos muy influidos por los grupos de jóvenes donde dábamos pláticas, ayudábamos con ciertos tipos de cosas, otra de mis ideas que pasó en esos momentos era convertirme en maestro. Es ser un maestro ¿Pokémon? de Pokémon, atrapar los 150 y los 1000 y tantos ya después. Convertirme en maestro, yo más bien pensaba como de secundaria, algo así, que siento que es cuando las personas están como sabiendo de su vida o no sé, haciendo sus sueños, yo creo, ¿verdad? Entonces, si me fijan, eran un montón de caminos, un montón de bifurcaciones, y yo estaba estudiando técnico en mecatrónica. Entonces, como técnico en mecatrónica, normalmente se va uno como ingeniero en mecatrónica, electrónica o mecánica. O sea, esos eran todos mis caminos. Si se ponen a pensarlo así, podemos ver el diagrama de árbol, un montón de decisiones. Si te vas por aquí, se abre este camino, se abre este otro. Y cualquier decisión que tomes va a ser el efecto mariposa, quizás a tu favor, quizás en contra. Entonces, aquí mi decisión era, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y para tomar esta decisión, yo me acuerdo que me puse a meditar mucho, me puse a hacer oraciones, me puse a buscar información como pude. Y me acuerdo que después de una oración muy fuerte, yo le pedí a Dios, al universo, a la vida, que me guiara por dónde debía de ir. Y yo fui hacia mis prácticas laborales. En aquel entonces yo tenía que ir a un taller donde hacían trabajos mecánicos en cuanto a piezas como tornos, fresadoras, CNCs y también partes electrónicas. Y da la casualidad que al día siguiente de que yo hice esta meditación, me hablan mis jefes, los dueños del negocio, del taller, y me dicen, oye David, ya estás por salir de tu carrera de técnico, ¿qué es lo que piensas estudiar? ¿Qué carrera vas a tomar? Y pues ya les comenté de que no, por mi carrera de técnico podría irme por mecatrónica, por electrónica, por mecánica, por eléctrica, por electromecánica. Y les decía, me gustaría seguir con mi carrera de mecatrónica, pero en las escuelas públicas no existe, solo en las privadas. Y pues las escuelas privadas son muy caras como para ir para allá. Entonces ya mis jefes, ellos me dijeron, fíjate, yo estudié mecánica, me dijo uno de ellos, y el otro, eran hermanos, me dijo, yo estudié electrónica. Y los dos estamos de acuerdo. El de electrónica dijo que mejor hubiera estudiado mecánica, dijo el de electrónica. Y el de mecánica dijo, es una buena carrera por esto, esto y lo otro. Hay más oportunidades, es una carrera muy difícil, pero como es muy difícil, hay menos competencia. Entonces te recomendamos que te vayas por este camino. Y ya, así estuvo el día en mis prácticas laborales. Yo salgo de ahí y entonces ya me quedo haciendo el análisis y ya me di cuenta de que, ok, este es el consejo que me dieron. Parece que yo pidiendo y clamando al cielo por alguna manera me llega aquí. Pero ya analizando dije, ser un gran músico, triunfar en la música, lo puedo hacer a pesar de tener carrera. Hay muchos músicos que tienen una carrera en ingeniería, licenciatura, en alguna cosa, o que no terminaron la escuela, pero este no fue un impedimento para que siguieran haciendo sus carreras musicales. Hay muchos escritores que al igual no estudiaron filosofía y letras o alguna carrera similar, pero se dedicaron a otras cosas, aún así pudieron escribir sus libros y se dedicaron a hacer sus sueños. También pensé, si me voy por la carrera de medicina, esa es una carrera que es muy demandante, te quita mucho tiempo, es mucho esfuerzo y son muchos años. Si me meto a esta carrera, no voy a tener ahora sí el tiempo para poder dedicarme a hacer
los libros, la música y todo lo demás. Y si me dedico a hacer esto, me di cuenta que hay muchos ingenieros que son empresarios. Y ahí podemos ver muchos casos como Elon Musk, como creo que me parece también que Bill Gates, que Jeff Bezos, por dar algunos ejemplos. Muchos ingenieros se vuelven empresarios, también Carlos Slim. Y dije, bueno, creo que este es el camino correcto para poder cumplir todos mis sueños y no dejar morir ninguno. Entonces, bueno, la pregunta importante, la decisión importante es ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Ok, sí, de hecho, es una de las decisiones más importantes en la vida y hago paréntesis. Precisamente ayer estaba viendo un estado de Fernando Delgadillo y le dijeron, oiga maestro, ¿cómo decidió dedicarse a la música? ¿Cuál fue su primera canción y todo? Y dice, bueno, pues es que originalmente tenía 20 años cuando empecé y dice, escribí mi primer canción, no me acuerdo cuál dijo que había sido, escribí mi primer canción y todo y empezó a pegar, empezó a sonar bien y todo, entonces dije, bueno, voy a dedicarme 10 años a esto, si después de 10 años no pego, pues ya, me dedico a otra cosa, veo qué hacer. Y vean, ahorita soy uno de los músicos, creador del género de la canción informal, entonces una decisión bastante buena en ese momento. Alancillo, acerca de educación, ¿cómo fue tu experiencia? De las decisiones. Decisiones. Bueno, mira, hace un par de semanas, pues ya ves que me tocó ir a dar una plática, me invitó Fernando, justamente, que me estuvo aquí acompañando. ¿Fernando Delgadillo? Pues no tanto. Vayan a ver el episodio también, aquí se los dejo. Fernando Valenzuela, el doctor. Fernando Valenzuela, el doctor, maestro nuestro. Y curaba gente que no, esos doctores no. Curaba gente a partir de hacer nuevos materiales. No sé qué, nuestro amigo Fernando Valenzuela, que estuvo aquí acompañándonos hace un par de capítulos, me invitó para que fuéramos a compartir experiencias de vida y profesionales con los chicos de Ingeniería en Materiales ahí en el TEC de Chihuahua. Y justamente fue mucho de lo que yo platiqué con ellos. De que, por ejemplo, cuando yo llego al TEC, realmente pues yo no quería estudiar ingeniería. O sea, realmente estaba así como que perdido, no estaba seguro de qué quería estudiar. Entonces, cuando llego a sacarlo yo la ficha, llego completamente en blanco. Palomeé todas las carreras ahí. Peor aún, pero aún, ya es que ponías dos opciones de qué carreras quería. Sí. Y yo así como que dije, a ver, pues cuáles son las que más me llaman la atención. Y luego pues vi acá materiales, industrial, administración. Dije, ok, pues dije, si voy a estar aquí en el TEC, como que mi decisión fue, lo que podemos pagar ahorita para tener educación es el TEC, porque era así como que lo más accesible, ¿no? Para la situación en la que estábamos entonces. Entonces. Shot por cada vez que llega entonces. Fue a propósito. Saca la botella. Pues llego yo ahí al TEC, veo la ficha y me quedo así de que pues que suena más mejor. Y veo, pues administración y materiales, ¿no? Porque materiales ya me habían platicado que era a lo que se dedicaba. Y dije yo, pues, alguna de esas, y dentro de la ficha me dice, no, si es ingeniería tienen que ser dos ingenierías y administración es nomás administración, o uno u otro. Y yo así como que, bueno, no soy tan barco como para ir a una administración, fue mi pienso en ese momento. No soy tan barco. No soy tan... Saludos a todos mis amigos administradores, licenciados, un abrazote, los quiero. Besitos. Entonces agarro así y lo digo, ok, ingeniería o administración. Y dije yo, qué difícil. Saqué una moneda y la aventé. Y ahí en ese momento escogí ingeniería en materiales. Y la moneda decidió por mí. Y la moneda decidió por mí. Debo decir que estoy muy agradecido de que fortuitamente la carrera de ingeniería en materiales sí me gustó. Ya cursando pues la carrera. Las materias del principio del tronco común, la verdad me daba muchísima hueva y tiré mucha hueva al principio de la carrera. Entonces, eso después marcó un poquito de cuánto tardé a salir del TEC. Y pues hagan de cuenta que lo bueno es de que conocí amistades muy importantes como Fernando, por ejemplo, Pacorro, Fabiola, chicos, todos los de ingeniería de materiales de mi generación, y les mando saludos, y los que estén estudiándola también actualmente, mucho éxito. Pero después de esto no ejercí exactamente como ingeniero en materiales,
sino como que de la misma manera en la que batallé para elegir qué carrera quería, me fue llevando un poco la corriente por todos lados. Y esto pues me causó que yo realmente no me sintiera pleno o que no me sintiera tan feliz en lo que fueron los años que sucedieron en mi trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no fui capaz de tomar la responsabilidad de elegir abiertamente, de ponerme a investigar y de ver qué es lo que yo realmente quería hacer. Entonces, pues la decisión la tomé, pero no me hizo completamente feliz. No me arrepiento de ello completamente porque hubo muchísimas experiencias que vinieron a partir de ello que me permitieron crecer y que me permitieron enfocar mi vida ya más adelante hacia lo que realmente yo quería, ¿no? A encontrar más lo que era mi camino. Entonces, pues es lo que les puedo decir. Una decisión que tomes tú sin la responsabilidad, como ya decíamos ahorita, lo único que va a hacer es que te va a llevar por caminos de la vida inciertos, o sea, donde realmente no vas a acercarte más hacia tus metas. Porque si estás tomando decisiones a la ligera, puede que escojas caminos, si lo vieras como en un bosque, puede que escojas caminos que te van a hacer dar 10 vueltas y llegar al mismo punto que si hubieras elegido el camino recto, que te va a llevar en menos tiempo y de una manera más segura y más directa hacia donde tú quieres llegar. Entonces, esa es la parte que tengo yo por la parte de escoger qué vas a estudiar o a qué te quieres dedicar en la vida. Fíjate que me acabo de acordar uno de mis libros favoritos, El Santo, el Surfista y el Ejecutivo, así se llama. Dice una parte que me gusta mucho, que la vida es como una escuelita y que nos va lanzando lecciones que tenemos que ir aprendiendo. Y cuando no aprendemos la lección, pues pasa lo que en el TEC nos pasaba. Te vas a repetir, a reply. Y así sucesivamente, por más que quieras ignorar la lección y quieres avanzar sin aprenderla, la vida te la vuelve a traer. Y normalmente cada vez te la trae con más dolor. A ver si así volteas y te pones a aprender la lección. Entonces siento que muchas veces cuando nos brincamos la parte de elegir qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida, pues la vida te va llevando por ciertos puntos para llevarte a repetir, tienes que elegir tú mismo qué es lo que quieres hacer. Entonces, pues sí, la vida es una escuelita, aprendamos las lecciones. Fíjense que en mi caso, yo lo tengo muy sencillo. Mi meta, mi idea siempre, antes de salir del Bachi, porque yo soy niño Bachi, un saludo a todos los que algún día estuvieron en el Bachilleres. Ahí nos dejan de qué Bachi son los que están viéndonos. Así es, así es. Y para los que nos ven de otras partes del mundo, Bachilleres pues es el nivel preparatoria, el nivel medio superior. Y bueno, yo la tenía muy sencilla. Yo dije, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer videojuegos. O sea, eso es como que las cosas que quiero dedicarme en algún día. ¿Y qué tengo que aprender? Pues tengo que aprender a hacer los gráficos, tengo que aprender a hacer como que todo el arte visual del videojuego y tengo que aprender a cómo crearlo. Entonces, siempre tuve en mente estudiar diseño gráfico o algo relacionado y estudiar algo de programación. Si en aquel momento hubiera sabido que existía la carrera de multimedia, creo que es muy reciente, pues me hubiera ido por ahí, ¿verdad? Ahorita precisamente donde trabajo, en el Palmore, fue una de mis primeras opciones de decir, quiero entrar al Colegio Palmore a estudiar ahí. Y en su momento, la carrera que yo quería elegir ahí en el Palmore era artes visuales, que era más o menos como diseño gráfico, pero más enfocado no tanto a lo que yo estudié. Lo que yo estudié era como que diseño de marcas, diseño editorial, todo ese tipo de cosas más de mercadotecnia, y acá no, acá es más del arte, pues estoy enfocado a ser un artista digital precisamente. Y eso era lo que yo quería, pero bueno, estudié lo que estudié. La mala decisión fue haber estudiado en la UNIDEP. Odio la UNIDEP. Saludos a todos los de la ahí disculpen, eso va a tener que censurar ahí una palabra. O si es que no se me olvida. Anótalo. Ya sé. Así déjalo. Censurar. Ya. Así déjalo que te censurar conozco. la palabra.
Bueno, odiabas a la unidad porque ¿Y luego, güey? te vendió la carrera de publicidad en lugar de diseño gráfico. No, pues es diseño gráfico pero enfocado en publicidad, pero no la odio por eso. Muy buena lo que entendí, o bueno, lo que aprendí más bien ahí. Lo que no es que hasta la fecha no tengo cédula profesional de ahí, tengo título, pero cédula profesional no por cuestiones ahí burocráticas de la UNIDEP y que cada 2 años cambia de razón social y luego hay que andar batallando con eso. Ha cambiado como 4 o 5 veces de plantel y cada vez que cambia de plantel cambia de nombre. Entonces es un registro nuevo y bueno, es un rollo ahí con la burocracia. Pero bueno, termino. Y dije, no quiero aventarme otra carrera, entonces voy a aventarme una maestría. Segunda decisión relativamente mala, porque obviamente entré a una maestría llamada Redes Móviles, Programación y demás, pero en la vida había visto programación, ningún lenguaje de programación ni nada. Entonces entro, estoy ahí los primeros semestres y me estoy pegando contra la pared, y eso que eran 3 clases a la semana, 3 días a la semana. Pero era un mundo completamente diferente porque no tenía ni idea de programación ni nada. Fue un dolor de cabeza que al final decidí, ¿sabes qué? No puedo con esto. Me di de baja, y esto que no era una maestría muy barata que digamos. Andaba como maestría barata a comparación de las maestrías de cualquier universidad. Pero para ese entonces, para mí no era barata. El primer semestre creo que me salió como en 13,000, algo así. Ok. No es algo exagerado, la media, pero para en ese entonces ya no tenían mis papás muchos recursos como para pagármelo. La UNIDEP, pues, universidad privada a fin de cuentas. Decido seguir, dije no me voy a detener aquí, ahí tomé como que la mejor decisión de mi vida y me fui a mi lugar favorito de toda la vida, que es el corredor ecológico de la UASH. Uy, qué bonito, sigue lloviendo. El corredor ecológico de la UASH, atrás de Conta, está el corredor ecológico, está un monumento como de Saint Seiya, como de Grecia, algo así. Ese es mi lugar favorito de toda la vida. Y me fui ahí tomé la decisión de darme de baja de la maestría y de iniciar al siguiente año, porque ese año ya no podía entrar a la carrera. Estuve prácticamente medio año, 1 año completo sin hacer nada. Entonces hasta el siguiente ciclo inicio en ingeniería en software, y yo creo que es la mejor decisión que he tomado. Amo ingeniería. Un saludo a todos mis amigos que están en la facultad de ingeniería de la UASH, mi alma mater. Y ya, como que de ahí fue esa mejor decisión. Y ahorita estoy cumpliendo mi sueño, ahorita estoy iniciando con mi primer videojuego. Entonces esperemos ahí explotando alumnos y demás. Esperemos sacarlo próximamente. Explotando alumnos voluntariamente. Voluntariamente. Ellos me dijeron, profe, explótenos, libérenos el servicio social, las prácticas o algo, y le jalamos. Ajá. Bueno, yo tengo que decir algo ahí, por ejemplo, porque se quedó como que muy en el aire nomás de que tomé una decisión a la ligera, ¿no? Ya, por ejemplo, pues retomando el tema, perdón que te interrumpiera, men. No, adelante, yo ya había terminado. Okay. No, perdón. No. Pase usted, señor caballero. Después usted, caballero. Adelante. Hijo de tu madre. Me das cuenta que después de todos estos años que ya me tocó trabajar en la industria y todo, ¿no? La verdad, chingoncísima escuela, las industrias en las que trabajé. Hubo experiencias difíciles, ya se ha platicado antes aquí, pero pues es parte de la vida, ¿no? O sea, todos son experiencias, decisiones, y cada una de las cosas son las que te llevan por los caminos que tengas que seguir. Y conforme vas creciendo, pues vas siendo más consciente y más responsable de todo lo que tú haces. Entonces, yo puedo decir, justamente algo que compartí también con los chicos en aquel día que fui a darles la plática, que si no hubiera yo seguido todo este camino, donde, como mencionabas ahorita, la escuelita donde vas aprendiendo las lecciones, y donde fui teniendo diferentes experiencias que no me satisfacían o que no me llenaban en lo que era así como que en lo espiritual o en el corazoncito, ¿no? Me fui dando cuenta que realmente no era ni feliz, ni estaba yendo por donde quería, y a fin de cuentas lo único que sentía es que estaba yéndoseme la vida nomás cumpliendo con el requisito, ¿no? Como de que trabajo para sobrevivir, pero no sabía para qué sobrevivía. ¿Sí? Entonces era una cuestión así como que muy triste.
Justo ahorita, graciosamente, otra vez graciosamente, traigo como que la boca adormilada. Me estoy atragantando. Perdón. Un pelo, dijo el gato de Shrek. El gato con motos. Ahorita que estaba la canción, la de Lonely Day, que les decía, justamente estando en Ciudad Juárez, cuando empieza la pandemia, me encuentro yo así como que en una situación donde estaba pues aislado, estaba con una cierta depresión, diría yo. Subí mucho de peso y pues lo único contacto que tenía era por el teléfono con la gente, ¿no? Y ahí es donde empiezo yo a... Perdón. Tenía como 30 años, pero es donde empiezo yo a decir, ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ahorita ya tengo 30 años prácticamente, pero no sé a dónde voy. Y ahí una de las decisiones más importantes que tomé fue comenzar a dedicarme a justamente encontrar cuál era mi propósito de vida. Para esto, primero que nada, pues era reconciliarme conmigo y era empezar a conocerme más para saber qué era lo que realmente me motivaba o lo que me incentivaba a sentirme vivo. A sentir que estaba dejando un impacto positivo pues al mundo. Y es cuando decido ya empezar a tomar toda esta cuestión de terapias, estar checando todo lo que es el coaching y toda esta parte. Y realmente estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Termina mi trabajo ahí por cuestiones de las cuarentenas, de pandemia y todo este rollo. Trabajaba en la industria médica. Y pues lo que fue las coincidencias, se me da la oportunidad de poder empezar con todo este camino del autoconocimiento, del desarrollo personal y de todo lo que es conocerme a mí mismo. Y en este proceso, pues justamente empiezo a dedicarme más a cuidar mi cuerpo, empiezo a dedicarme más a lo que me gusta. Tronado. Pues por ejemplo fue cuando empecé lo del senderismo, cuando empecé a tener todas las aventuras así por el estilo, y realmente me di cuenta que era algo a lo que quería dedicarme en parte de mi vida. No al 100%, porque sí quiero hacer algo de emprendimiento, desarrollo de negocios y toda esta parte, pero sí quería realmente empezar a hacer esto de las aventuras y empezar a compartirlo con la gente. Ahorita, de 34 años, ya estoy con mi canal de YouTube que tiene un par de semanas. Empezamos aquí con los chicos hace un par de años, bueno, año y medio, 2 años, casi. Año y medio. Año y medio. Ya al aire. Y la verdad ha sido una experiencia muy chida poder compartir todo esto y estar dejando un impacto positivo. Sea grande, sea chico, pero que a lo mejor alguien que escuche esto y empezar a sentir que realmente estamos haciendo algo de provecho con nuestras vidas, ¿no? Con lo que conoces, con lo que sabes y con lo que puedes compartir a todos más allá. Entonces, esta pequeña decisión que hice yo, donde dije, ok, realmente no me satisface, no me hace completamente feliz estar trabajando en la industria, que como ya dije, para nada digo que no es malo, cada quien tiene su camino. Pero tenía yo que salir para conocer más allá de lo que estaba viviendo hasta siempre, ¿no? En todo ese proceso yo tenía varios sueños que tenía definidos. Uno justamente era lo del canal. Yo tenía sueños de infancia que era conocer el Gran Cañón, el Estudios Universal y pues aventurarme, ¿no? Empezar a hacer así viajes solos o así por el estilo para estar explorando. ¿Y cómo va siendo? Que en los últimos 3 años prácticamente he cumplido todos esos sueños que tenía 31, 32 años, solamente teniéndolos como sueños ahí en la carpeta. Y los hice realidad en 1 o 2 años pasados. Yo solo tengo una duda ahí al respecto. Claro. ¿Cuándo sale el episodio 3? Ah, sí, es que sí, se me ha pasado esta semana. La verdad, esta semana estuvo muy pesada. Como yo me avento la edición y todo. ¿Se desconectó? No. Mañana lo subimos. Sí, es que ahí el tercer video se me pasó del día y estamos ahí trabajando con él. Pero mañana sale y empezamos a trabajar en el episodio 4 para que salga más tardar el miércoles. Obviamente cuando ustedes vean esto ya debería haber más episodios. Así es, en un par de semanas. Pero bueno, pasamos al segundo tema. Ahorita vuelvo a los consejos de Luis, para no perder la estructura. Segundo tema importante. Bueno, vamos cerrando primero sobre decisiones académicas. Así en un párrafo. Sí. ¿Cómo nos afectan las decisiones académicas? ¿Cómo nos afecta
¿cómo voy a decidir qué quiero para mi futuro? El problema realmente es que cuando no sabes lo que quieres, te pierdes en el camino o no llegas a ningún lado porque nomás estás para aquí, para allá, para esto. Cuando tú sepas cuál es tu sueño, qué es lo que quieres hacer, pones todas tus armas, todas tus herramientas, todos tus estudios enfocados en eso y vas a ir avanzando y llegando a eso. Pero si no, va a pasar lo contrario, que va a ir avanzando el tiempo, va a ir pasando el tiempo, va a ir pasando el tiempo y vas a ir perdiendo energía, vas a ir perdiendo energía, vas a ir perdiendo energía y puede que te frustres y te sientas mal de que tantos años, si hubiera hecho esto desde mis 12 años, si no me hubiera comprado esos mangos con chile, ya hubiera comprado para mi terrenito en la primaria. En vez de estar yendo a la escuela, debí comprarme un terrenito barato. Entonces, mientras más rápido sepas qué quieres hacer y mientras más rápido pongas todo tu enfoque en eso, vas a ir pudiendo hacer esos sueños. Y cada vez que llegues a cumplir un sueño, ese sueño te va a abrir otros sueños que vas a querer ir alcanzando y pues sí, te va a dar una vida muy, muy genial y muy placentera. Así como cuando Alan compartió que ya se enfocó, solo fue cuestión de 1 o 2 años poder terminar su carpetita. Bueno, pasamos a la segunda decisión que Alan va a decir creo... algo. Ah, perdón, Alan. Es que te vi sin ánimo de... Pues es que terminó fácil eso. Es que ya me prendí. Bueno, no, más rápido. Ay, Si eliges- hay tiempo. Rápido, dije. Si sabes qué carrera quieres estudiar, más rápido vas a avanzar. Todos aquellos beneficios económicos, personales, emocionales, como decía Paz, van a venir más pronto a ti. ¿Por qué? Porque, como decíamos ya en un capítulo anterior, estás haciendo lo que realmente te gusta y estás viviendo con pasión una vez que lo haces. Y si realmente estás trabajando en lo que te gusta, pues no estás trabajando, estás viviendo en lo que te gusta. Oh, sí. Y más que una carrera es saber realmente qué quieres hacer con ello o a dónde quieres ir. ¿O para qué la quieres Ajá, utilizar? para qué la quieres usar. Exacto. Yo, por ejemplo... Perdón, los Para el siguiente interrumpo. tema. Siguiente tema. Bueno, rápido. Dale. No te creas. Yo, por ejemplo, de las 2 carreras, no me dedico a ello. Las he utilizado como una herramienta, entonces es cierto eso. Segundo tema que creo que nos afecta mucho, o que son decisiones cruciales que tenemos, es el amor. Fíjate que yo iba a decir eso. Era la segunda decisión importante. ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida? Ajá. Exactamente, ya sabía que iba a decir pasa eso, por eso lo quería dejar al Eso final. le dije, espérate, cara. Sí, Si ya sabías me quería robarla. No te creas. lo siento, amigos, es que es mi momento de brillar. Déjenme subo el brillo. Pero ¿qué es esta flor? Pon brillo ahí acá. Pero ¿qué es esta rosa blanca? No, segundo decisión en la vida importante, ya, de hecho, precisamente ya había escuchado a Paz anteriormente dando conferencia con Luis sobre esto, y por eso se la quería robar. El amor. Decisiones importantes con quién vas a pasar el resto de tu vida. Y siento que a lo largo de la vida nosotros tenemos alrededor de 30 y cúbole. Obviamente todavía no hemos decidido todavía con quién queremos pasar el resto de nuestras vidas, pero creo que los 3 hemos tenido personas en nuestra vida que hemos dicho, híjole, esta persona me encantaría que pasara el resto de mi vida a su lado. A veces no se ha dado, a veces sí, cosas por el estilo, pero sobre esas decisiones, y ahora sí le paso a Paz. Alan. Es el Alan, enamorado pues. ahorita. Bueno, para los que no sepan, acá nuestro amigo el enamorado. Sí soy. Ayer subió las fotitos en la boda y no la de él, pues, porque todo el mundo creyó que él se estaba casando. Pensó que me estaba casando, como 5 o 6 felicitaciones ahí. No, felicidades, sí que llegó a su boda. ¿Por qué no me invitaste, culo? Yo digo que, chinga, ¿cuándo? Es que era boda por el civil, es lo que no saben, se casó en Las Vegas. ¡Hala! ¡Qué rápido llegué! Bueno, mira, la decisión del amor es muy importante porque, como decías, es con quién vas a pasar el resto de tus días. Es tanto qué tipo de vida vas a llevar con esa persona, como todo lo que se van a aportar mutuamente para poder llevar una vida plena, feliz y en crecimiento, creo yo.
¿Por qué? Porque a partir de la persona con quien elijas estar, si es que tu decisión es estar con una persona, porque hay quienes eligen pasar su vida solos también, O con muchas personas. o con muchas personas, dijo Manny, mi amor. Aquí les pongo el sticker. Descárguenlo, exclusivo para el club de fans. Bueno, vas a saber cómo vas a edificar el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque si buscas a la persona adecuada, en mi perspectiva, estás buscando a alguien que cumpla, bueno, no que cumpla, sino que tenga metas similares contigo, que sus planes de vida puedan empatar, que ambos puedan ser un soporte, un apoyo y que puedan tener la comunicación suficiente para que sean un sostén uno del otro, de que cuando sean los momentos difíciles puedan sobrellevar todos aquellos problemas y puedan superarlos, y que de todas las adversidades que se encuentren en el camino puedan crecer y salir más fuertes. De solamente el amor no se vive. ¿Por qué? Porque no todo va a ser felicidad, no va a ser un final feliz. La vida puede ser cruel, puede tener vueltas muy difíciles, pero estar con la persona correcta te puede ayudar a estar más motivado, te puede ayudar a estar más enfocado y te puede ayudar a tener un impulso. ¿Por qué? Porque a veces la otra parte va a complementar cosas que a ti no te faltan, ¿no? Entonces esto te ayuda a que tú mismo tengas un punto de vista distinto, donde puedas tener alguien con confianza para decirte, ¿sabes qué? Como que aquí te está pasando algo, te veo como que te está saliendo del huacal de lo que se había acordado. ¿Qué está pasando? O sea, que puedan tener ese canal donde ambos se retroalimenten y se ayuden a cumplir los objetivos de ambos. Porque no es solamente mi objetivo o su objetivo, sino cada quien tiene tanto sus planes independientes en los que quieren crecer, como tienen sus objetivos de pareja, donde pueden conseguir cosas más grandes cada vez. Y se trata de ir construyendo, se trata de ir cada vez haciendo que este amor crezca y que se fortalezca y que madure con el tiempo. Y asimismo, todo esto pues contribuye también a que tengas una vida más feliz. A ver. Si está bien enamorado. Déjenme... Lo iba a poner en jaque, pero no. Sobre tu relación actual, ¿puedes platicarnos un poco? Lo atoramos en público. Si te ves en una relación trascendental con tu novia. No quiero... Sí. No quiero entrar en temas polémicos, no te creas. Platícanos un poco, Alan. ¿Qué quieres que platique? Sí, ¿De qué? chisme. ¿Sobre qué? ¿Qué quieres que O sea, platique? pero ¿qué quieres que platique? No te ¿En qué creas. parte? Es que creo que se nos borró el episodio donde platica cómo fue el... ¿Neta? Creo que fue de los dos últimos que se borraron, entonces... ¿Pero qué quieres que platique? A ver. Platícanos, ¿cómo estuvo esta cuestión? Hace un mes. ¿Cuál cuestión? Cuando se la cantó. Hace un mes cuando... Pues Ok. uno no sabe Yo de así eso. como de que, pues, ¿qué platique? No. Es que... Es mi intimidad, que esas cosas no las platico. Déjenme les digo por qué la pregunta. Hace... pues los últimos 2 episodios que teníamos grabados, curiosamente mi celular dijo, pues, ¿sabes qué? Aquí no vale. Los borro. No los encontramos por ningún lado y creo que ahí nos platicaba un poco Alan. Necesitamos más cámaras de respaldo. Sí, necesitamos más cámaras de respaldo. Ya por eso tenemos un monitor aquí enseguida donde estamos viendo lo que vemos allá, entonces bueno. Mejora continua. Sí. Bueno, ¿de cuando se la canté? Sí, era cuando se la cantaste. Bueno, bueno, pues planeé una salida con varios amigos. Ahí estuvo Manny, estuvo Paz, estuvo Ángel, mi hermana y otro par de amigos por ahí. Fuimos a un karaoke bar, al Sinatra. Saludos a todos los chicos del Sinatra y a la gente que les gusta ir ahí. Ahí pongan sus canciones favoritas en los comentarios. Entonces, yo pedí una canción especial que a mi novia Rosy, te mando saludos, hermosa, que ella era de su película, es de su película favorita. Entonces es una canción como que muy underground en comparación con todo lo que normalmente se canta en los karaokes bar, ¿no? Tuve que ponerme de acuerdo ahí con el manager para llevar unas flores, que el tremendo Manny fue el héroe del momento para llevarlas en el momento justo. Me arreglé con el DJ y ponemos todo así para que cuando yo vaya a cantar salga todo esto como debería, ¿no? Mi novia la llevé diciéndole que era una reunión de amigos normal, ¿no? No había así como que vamos a cantártela. Entonces, pues después de andar a gorro todo el día, ya ir a comprar flores, arreglar aquí, arreglar allá, decirle a los muchachos, andarlos correteando para que llegaran temprano. Paz.
No iba a cambiarle el momento canónico si llegaba 5 minutos tarde. Llegamos como media hora Pasado. tarde. Bueno, ¿qué más? Ah, sí. Pues estuvo muy chido, la verdad. Fue muy bonito porque al momento de que estaba ahí arriba, realmente, a pesar de que tuve nervios y todo cuando estaba organizando todo el asunto, fue muy fácil ya efectuarlo, la verdad. Porque estaba completamente seguro y decidido de lo que quería hacer, entonces todo el miedo, todas las inseguridades, las dudas que pudieron haber surgido, me valieron. ¿Por qué? Porque sabía qué era lo que quería hacer realmente y sabía lo que iba a obtener a partir de hacer lo que quería con todo el corazón, ¿no? Entonces fue súper bonito tener el apoyo de mis amigos ahí para acompañarme y echar porras. También el Dani, saludos a mi Dani y a Moni. ¡Gámbate! Gámbate yo. Y la verdad considero yo que di así un espectáculo muy chido, porque fue así como con todo el corazón, ¿no? De hecho, estuvo muy chido. Ya, sí, ahí. Todos los del bar creyeron que le andaba pidiendo matrimonio y Sí. dale el anillo y quién sabe qué. No, solo se lo está cantando. Tranquilos, cámara. Pero sí, la verdad fue muy suave. Tenía, te digo, muchas inseguridades pues, por el mismo hecho tan solo de que la rolita pues nadie la iba a conocer, ¿no? Y todo. Pero justamente utilizar estas cosas que yo creía como debilidades al principio, volteé la tortilla y las utilicé como fortalezas. Porque el hecho de que fuera una canción así lo hizo más especial y pude utilizarlo en el momento como que hasta para cotorrear con el público y que la gente se pusiera así de mi lado, ¿no? Así como que no conocen esta rolita, pero échenme la mano ahí con las lámparas y todo. Y al último teníamos a la gente todos acá en encore y todo el show aplaudiendo y demás. Entonces fue una ocasión muy, muy bonita, muy especial. Aquí está Paz haciéndonos el encore todavía. Gracias, Paz. Chéquense el video. Y pues se logró el resultado y ahorita ya llevamos un poquillo más del mes de una relación muy bonita, la verdad. Bueno, ahora sí. Nada más quería dar el chismecito porque estoy casi seguro que se nos había borrado. Si no, pues ahí disculpen, se comieron la historia 2 veces. Mi amigo Paz, decisiones importantes sobre el amor, ¿qué nos puedes decir? Fíjense, esta es una decisión muy importante y muy polémica. Una frase que se me ha quedado muy grabada es: cásate con la persona correcta y vas a vivir el cielo. Cásate con la persona incorrecta y ya sabes lo que te espera. Vas a vivir el infierno. Esa, mira. ¿Qué se apagó? Y pues créanme o no, ¿verdad? Nosotros ya tenemos ciertos años, gracias a Dios, no hemos coincidido tanto como llegar a tomar una decisión tan fuerte, pero en el sentido de que decidamos mal. Pero nos ha tocado ver a muchos de nuestros compañeros de clases, amigos, que deciden, digamos, por la pasión, deciden por el enamoramiento, que es cuando está todo así, toda la química al tope, y muchos aspectos importantes de voy a compartir el resto de mi vida con esta persona no fueron pensados, analizados, y ya cuando están viviendo juntos hay cosas tan pequeñas que pueden hacerse muy grandes y terminan hasta en guerra, peleándose, divorciándose, separándose. Ya después son personas que ni se pueden ver a la cara. Entonces este tipo de detalles, al menos a mí me hicieron pensar mucho de esta decisión es muy fuerte, muy importante y no con cualquiera. Además, malamente o buenamente, las veces que me ha tocado coincidir en aspectos amorosos con ciertas chicas, sí, me pasó mucho el enamoramiento de decir, esta es la chica correcta, y ya cuando la estoy conociendo, ya cuando la estoy tratando, me doy cuenta que estas cosas no me gustan en mi relación, o estas cosas no me gustan de esta persona, pero las estaba pasando yo por el amor, ¿verdad? Por el enamoramiento, por decir, no, va a cambiar. Chicos, ahí les va la mala noticia, las personas no cambian a menos que ellos quieran cambiar. Es una decisión de cada quien. No vayas a tener una relación con alguien o a casarte con alguien con la esperanza o la idea de
es que si me caso con esta persona va a cambiar. Por mí va a cambiar. O otra peor decisión, es que si tenemos un hijo va a cambiar. Que puede volver todo más difícil. Que son cosas que me ha tocado ver. El punto aquí es, no vayas a creer que las personas van a cambiar. Y me ha tocado con varias relaciones todo este tipo de cosas que yo decía, ella es la correcta. Y no, y conforme vas teniendo relaciones te vas dando cuenta también qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres. Cosas muy, muy importantes. De hecho, por eso considero que es bueno salir y conocer varias personas diferentes, porque te ayuda a ti a darte cuenta qué es lo que en verdad quieres. Y si somos 8 billones de personas en el mundo aproximadamente, tampoco no es como que debamos decir o aferrarnos a una sola persona o... Pues no, hay un montón de posibilidades. Pero al punto que quiero llegar, una plática muy profunda que tuve con mi madre, fue: madre, ¿qué es lo que debería tener esta persona con la que debería casarme? Y no me vas a decir que es el amor, porque hay muchas personas a las cuales yo amo y aprecio, y hay muchas personas que me aman y me aprecian y quisieran estar conmigo. Sí. Mira, hijito, un amor tratas de encontrar. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Y ya le dije, no, mamá, no nomás eso. Pregunté ¿Cómo podía saber lo que pasaría? me miro. Luego Bueno, pero ya volviendo al punto, que le dije, no me digas que nada más amor. Yo sé que el pedazo del tiempo se le quita. Ella me dijo lo que cualquier madre, yo pienso, normalmente nos dicen primero, ¿verdad? Que es que haya respeto, que haya confianza. Si se pierde la confianza ya se vuelve muy difícil todo. Respeto, amor, confianza, que haya buena comunicación. Este es un dato creo que es muy importante en una relación. Que haya buena comunicación. Muchas veces nos gusta una chica por ser muy bonita, o a las mujeres les gusta un chico por ser muy bonito, o a las personas les gusta cualquier persona por el atractivo físico, ¿no? Y realmente cuando tienes una relación siento que debes poder tener conversaciones profundas y conversaciones largas, porque ya cuando seamos viejitos, pues a lo mejor es lo que vamos a poder hacer. Y siento también que... Se nos movió la cámara. Bueno, pero sí, siento que la comunicación es un dato muy importante. Si puedes tener pláticas muy profundas con esta persona y durarte hasta el amanecer, durarte 4, 5, 6, 7, 8 horas platicando, y no te aburres y no te sientes con una necesidad así como ya me harté. Los silencios incómodos. Porque sí, obviamente en intimidad podemos pasar mucho tiempo, pero no siempre vamos a poder tener intimidad y no siempre vamos a querer... ¿Qué? Datos que desconocíamos de Paz. Paz dura mucho en la intimidad. ¿Sí? Sí, puedes durar horas haciendo intimidad. Esto, tienes manos, piernas. Bueno, ya volvemos a otras cosas. ¿Y si son cojos? ¿Y si son mochos? También pueden. Ahí ven este conferencista que tiene como 12 hijos. ¿Por qué te pusiste tan rojo, Paz? Bueno, volvamos. No quiero que nos censure YouTube. Okay. Son cosas normales de la vida, chicos. Pero bueno, el siguiente punto que platicamos fue: debe haber afinidad. Muchas veces creemos que la otra persona debe tener un mundo totalmente diferente. Y sí debe haber ciertas cosas que nos complementen y nos ayuden a crecer como personas. Pero también deben haber cosas que podamos compartir que a ambos nos gusten. Ya sea, no sé, irte de senderismo con tu pareja, irte a entrenar con tu pareja, si a lo mejor coincidir en películas, coincidir en videojuegos. Pero si no existe ni una sola cosa que puedan coincidir, entonces siento que se está forzando mucho la relación. Deben de haber afinidad. Perdóname. Sí. Fíjate que estaba escuchando justamente lo de Seminario Fénix con Brian Tracy, donde dice que debe de haber afinidad en los hobbies o en las actividades o así por el estilo,
pero que obviamente en el carácter o en la manera de ser es donde donde hay diferencias más marcadas. Sí, ahí es donde aplica lo de polos opuestos se atraen en el Ajá, carácter. Exactamente, que los polos opuestos en el carácter se atraen, pero a la cuestión de los hobbies y todo eso ayudan a fortalecer. Esa no me la sabía. Entonces es algo muy muy importante esa afinidad, que yo lo fui descubriendo con varias relaciones así de que, caray, cuando estoy haciendo lo que me gusta, lo que más me apasiona, estoy solo. Entonces, ¿qué va a pasar si cuando estoy haciendo las cosas más y a mi pareja, porque lo que más me apasionaba a mi pareja era así como, no, yo nunca voy a entrar a ese mundo, esas cosas a mí me dan asquito, no van con mi vida, entonces es así como, por aquí no es, lo estoy forzando. Red flags. Lo otro que aprendí es, tiene que haber una misma visión, y yo creo que esto es lo que hoy en día en mi vida me ha hecho esperarme más, una misma visión. Muchas personas tienen una mentalidad de no sé, yo quiero una vida tranquila, o yo quiero tener una casa, casarme, hacer una familia y ya. Y otras personas locos tenemos la visión de yo quiero tener la vida de mis sueños y viajar por el mundo, yo quiero tener negocios, empresas, yo quiero tener libertad financiera. Entonces las personas que vamos por la locura tenemos una visión muy diferente o una mentalidad muy diferente. Y somos pocos. Y muchas veces podemos llegar a chocar con las parejas porque ciertas parejas van a decir, no, es que yo quiero que hagamos esto. Y tú vas a decir, no, yo quiero que hagamos esto. Entonces la visión, si nos ponemos a analizarlo, es como si tú vas yendo, como los aviones que dicen, llevas una inclinación hacia este lado y la otra persona lleva una inclinación a este lado. Y aunque sean, no sé, 3, 4, 5 grados, cuando pase mucho tiempo, cuando pase mucha distancia, en la analogía del avión, van a llegar a lugares totalmente diferentes. Entonces, qué bonito sería, y lo ideal para mí, en mi mentalidad, lo que he aprendido con mi mentor de relaciones, que estén en esa sintonía, en esa visión, tener esa misma visión. De hecho, contando una historia muy fuerte que viví, mi queridísimo amigo Abel se casó con Ana, los aprecio un chingo, nos invitaron a su boda, y yo invité a la chica con la que estaba saliendo, con la que creí que debía ser mi futuro, porque decía, no, ambos tenemos ideas de trabajar, ambos venimos de familias que han trabajado mucho, le han sufrido y quieren hacer un futuro mejor, así varios detallitos, tenemos afinidad, nos gustan las mismas cosas, pero ya en este punto me di cuenta que no teníamos esa visión, y pues la verdad me fue muy mal. Fui con esta chica a la playa, a la boda de Abel, y al final fue un total desastre. Ella tomó cualquier pretexto para enojarse y se fue por su lado. Como quien dice, me utilizó para irnos de vacaciones muy barato. Me fui de vacaciones. Y al final resultó que ella tenía a alguien más. Entonces fue algo muy fuerte para mí, muy doloroso. Pero si no hubiera tenido ese momento canónico, no hubiera crecido como persona y no me hubiera dado cuenta de qué es lo que realmente quería en mi vida o cómo debía ser esa persona con la que debía compartir mi vida. Me di cuenta que esa persona no estaba en la misma visión. Entonces siento que la persona con la que vas a estar ya tiene que estar de alguna manera en sintonía, porque yo tenía ese síndrome del héroe, dice mi hermano, que el síndrome del héroe es, tú quieres ayudar a esa persona a que aprenda lo que tú has aprendido y crezca y se convierta en ese héroe que tú eres, para que juntos vayan a hacer en sintonía el imperio empresarial, el dúo dinámico. El dúo dinámico, pero no, siento que realmente esa persona ya tiene que estar en sintonía. Y no puedes cambiar a alguien, esa persona tiene que querer cambiar. Y me pasó mucho en el pasado, de que yo quería ayudar a las chicas de las que me enamoraba, pero bueno, eso es algo que aprendí. Y hasta ahorita no me ha tocado coincidir con esta cosa, con esta lista de requisitos que yo mismo me puse, pero siento que es importante que cada quien tenga su lista de requisitos, que aunque parezcan muy estúpidos, muy exagerados, si es tu lista y es importante para ti, pues qué bueno que lo cumplan, al menos la mayoría de ella, la mayoría de tu lista, porque somos 8 billones de personas y no nos vamos a andar amargando por algo así. Fíjate que yo en mi vida,
Perdón, Amorosa. niño con TDA. Me llamó la atención algo. Me casé con una niña con TDA como yo. No, me llamó la atención algo acá en mi bullet journal, entonces perdí la atención completamente. Yo mi vida ha sido también, he tenido bastantes relaciones y también, o sea, me di cuenta así como paz de que yo quería algo más allá, algo que trascendiera, no dejarme ir nada más por el amor, sino que las ideas coincidieran, que las ideas fueran hasta cierto punto por un mismo camino y no estarnos peleando de yo tratar de jalar a otra persona o que ella me tratara de jalar a sus sueños, sino que podamos juntos complementarnos en ese sueño, que juntos podamos lograr los objetivos que cada uno tengamos, pero hacerlos en pareja. Hasta el momento, por eso no he tenido una relación así como que tan formal, y yo siempre he sido una persona muy reservada en cuanto a mis relaciones. Yo realmente, cuando tengo novia, no le digo a nadie, o sea, pocas veces se dan cuenta cuando yo realmente tengo una novia, porque no me gusta, siento como que hasta cierto punto mala suerte el decir que ando con alguien o así. Obviamente con nuestras familias, con amigos más cercanos, sí, pero así como que hacerlo público en sociedad, siento como que es mala suerte de decir con relaciones y con cualquier cosa en general, proyectos, sueños y todo eso, compartirlos como que con las personas más cercanas, pero siento que cuando las haces más públicas, hasta te autosaboteas, siento que a veces la gente te agarra envidia y empieza a actuar contra ti, siento que el universo incluso dice, pues ¿para qué andas presumiendo algo que no debes? No sé, o sea, como que son muchas ideas en ese sentido, y suelo ser muy reservado en cuanto a mis relaciones y en cuanto a proyectos y cosas, sueños, hasta que ya los estoy realizando, hasta que ya estoy seguro de ellos, es cuando los hago públicos. Y eso mismo con mis relaciones. Si quieren saber más, vayan y compren mi libro próximamente. Esperemos que para finales del año esté publicándose Tu Destino de la Sim. Ahí hablo acerca de las relaciones que alguna vez he tenido y las enseñanzas del amor que estas me han dejado. Cierro espacio publicitario. Pero sí, siento que eso ha sido como que mi relación. Y hoy en día, en la actualidad, en este momento, 34 años, me gusta mi soltería, me gusta el estar como estoy, y no me visualizo casado, no me visualizo con alguien más. Obviamente si llega algo así, obviamente si llega la persona indicada, pues qué genial, se lo agradeceré al universo, al destino, pero ahorita me siento bien, feliz con quien soy, como voy caminando, y no me visualizo como que con alguien más en el futuro. Pero sí me gustaría, siempre lo he dicho, aunque apoyo el poliamor, soy una persona que quiere una familia tradicional, católica y panista. El poliamor es una relación tradicional. No. Pero bueno, sí me gustaría en un futuro poder llegar a tener a alguien que camine junto conmigo, pero no lo veo como tan o sea, como que querer reforzar las cosas, querer ya. He conocido personas que han conocido el amor bastante grandes. 85 años. Sí, o sea, he conocido personas que han conocido el amor muy jóvenes y que siguen ahorita en esa relación bonita. Entonces, cuando llegue y cuando tenga que llegar, llegará. Entonces no lo quiero forzar, no es como que quiero buscar a alguien. Sí me arrepiento de algunas decisiones que he tomado. Hay personas con las que digo, me encantaría con las que dije me encantaría pasar el resto de mi vida con ellos, no fueron la persona correcta. Hay otras personas que en su momento no valoré, ahora ya le hice 3 canciones que en su ya momento no las chutamos todas, ya se las puse como 20 veces, que no valoré y que me arrepiento de haber no valorado en ese momento, o que por orgullo, porque realmente fue por orgullo, no intenté salvar esa relación. Y ya ahorita lo veo como imposible tratar de recuperar esa relación. Pero si algo les puedo decir acerca de estos 2 temas que hemos hablado en el episodio para ir dando yo quiero hablar algo de lo que dijiste. Antes de eso, cierro y luego te paso. Si algo les quiero decir son 2 decisiones muy importantes en nuestra vida. Una va a determinar el futuro, hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos vivir.
cómo quiero lograr cumplir mis sueños, y la otra va a ser quién me va a acompañar en estos sueños, quién me va a acompañar en estas decisiones. Entonces, piénsatelas muy bien y no quieras forzar las cosas, no quieras que el destino te dé las cosas para ayer, sino que van a llegar cuando van a llegar. Y con eso cierro mi ponencia, iba a decir. Con eso cierro este punto que quería decir antes de que se me pierda la idea, Paz. Que con eso que decías de tener la relación pública o privada y ese tipo de cosas, siento que una parte muy importante que debe pasar, como una prueba muy grande que debe pasar la persona con la que te vas a casar o vas a compartir tu vida, es precisamente tu familia y tus amigos. Siento que es una prueba por la cual sí deben de pasar, porque cuando te casas con alguien, malamente o buenamente, no te casas solo con la persona que quieres, te casas con su familia y vas a compartir Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, bautizos, no sé, todas las celebraciones que haya con esa familia. Y ahí van a estar, o sea, sí te vas a casar con la familia realmente de alguna u otra manera, a menos que tomen la decisión de emanciparse. Sí, emanciparse o vivir completamente fuera de sus familias, que también se vale y se puede, dependiendo cómo sean las familias y todo este tipo de cosas. Pero sí es importante, creo yo, que la pareja conozca a la familia y pase las pruebas y diga, ¿sabes qué? Sí me la quiero aventar, porque yo siento que con mi familia son muy borloteros y esto, y siento que cuando los llevo es a ver si pasa la prueba fuerte de la familia, de soportar la carrilla de la familia, y también de los amigos, porque muchas veces hay estos problemas de que se quieren casar pero no quieren que salgan con sus amigos, porque dicen, no, es que tus amigos no son buenos o esto y lo otro. Y ya es decisión tuya si dejas a tus amigos, o es decisión tuya si dejas a tu pareja, porque tus amigos los has tenido toda la vida. Entonces, estas pruebas deben de pasar. ¿Qué más genial sería que tu pareja pudiera convivir al 100%, o se la lleve bien con tu familia y se la lleve bien con tus amigos, y confía en tu familia y confía en tus amigos? Porque muchas veces ves muchas relaciones de que, ay, es que no me da confianza cuando estás con tus amigos, mejor no vayas, son mala influencia para ti. Entonces, estos detallitos son muy, muy importantes. Y lo otro, siento que también tu pareja debe aportarte valor a ti. Tu pareja debe aportarte algo. Muchas veces, es que es muy bonita, es que esto y lo otro, pero si no te aporta a ti como persona, si no te ayuda al crecimiento, como dijo Alan, ¿de qué te sirve? Y también es la tortilla se voltea. Tú también, ¿qué le aportas a tu pareja? No es nomás así como dame, no, una relación es recíproca, das, recibes, es algo que están construyendo juntos y juntos deben ayudarse a crecer. Si no te está aportando nada esa persona, muy probablemente la decisión correcta es que te vayas, que la dejes, que no es para ti. Y me llegó a pasar a mí de que había una persona que yo sentía que me ayudaba mucho, pero la realidad es que no. O sea, no le estaba aportando nada a mi vida, pero me daba esa como paz emocional cuando platicaba con ella, pero hasta ahí, pero realmente no le aportaba valor a mi vida. ¿Qué crecimiento había? Pues nomás el crecimiento que yo fuera a tener. Muchas gracias por eso, Paz. Se nos está yendo el tiempo, así que en menos de 120 palabras... En menos de 120 palabras, las voy a contar. En menos de 120 palabras, ¿algo más que quieran decir? Pues lo que siempre compartimos. Perdón. Fin. Gracias. No, nada más, aprendan a conocerse, aprendan a tener su tiempo a solas, aprendan a saber cuál es el camino que deciden tomar y piensen que cada decisión que toman, si los lleva al camino que realmente quieren seguir o si los aleja del destino al que quieren llegar. Básicamente eso, chicos. Tanto la compañía como el destino al que quieren llegar. Yo les diría, no les dé miedo tomar decisiones, ustedes háganlo con las herramientas o con lo que tienen, tomen la mejor decisión en su momento y si no es, no pasa nada. En el camino van rectificando, van echándole, van aprendiendo, entonces de eso se trata la vida, disfrútenla, decidan lo que creen mejor. Si no funciona como querían, cambien el rumbo, muévanle y tomen otra decisión y así sucesivamente. Y yo termino, las decisiones no son buenas ni son malas, simplemente son decisiones, así que no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a tomarlas
nos van a dejar una enseñanza para bien o para mal, pero así es la vida. Chicos, terminamos con redes sociales. Ya saben, a mí me pueden encontrar en todos lados como Meni05J. Y por ahí, como ya también estoy haciendo musiquita con inteligencia artificial, la letra es mía, la música no. Pues ya al canal de YouTube de Flying Freedom, ahí empezaré a subir algunas cositas así positivas. Y esperemos que próximamente podamos empezar ya, ahorita que estoy de vacaciones, con el nuevo canal. Entonces, perfecto. A mí me encuentran como David Paz, Paz DCP en todas las redes sociales. Ahí estamos para cualquier cosa. Gracias por todo el amor y cariño que hemos andado recibiendo por ahí. También las redes sociales de la banda Carga Positiva. Ahí pueden andar viendo fotos, videos, cosas así por el estilo. Y escuchen nuestras canciones en todas las plataformas digitales. Y las redes sociales del negocio pazcompany.com y todas las redes sociales. Gracias por todas sus compras en nuestros productos. Y aquí, pues, un poco desveladón, la verdad, porque ayer fue la boda. Saludos para Carlita y para Lemuel. Muchas felicidades, chicos. Pues en redes sociales, ai.chavimón, tu amigo Nacho. YouTube también, el canal, ahí para que se pasen, se den una vuelta. Ya hoy mañana subo el tercer episodio. Y empezamos a trabajar con el cuarto para la siguiente semana. Saludos a todos los amigos que nos escuchan de diferentes partes del mundo, de España, Argentina, Perú. Y Nicaragua se acaba de unir al top 5. Entonces, saludos hasta allá, chicos. Y pues les mando un beso. Como siempre, los quiero. Y bueno, amiguitos, esto fue todo por el día de hoy, complementando el episodio número 50 sobre decisiones. Y nos vemos hasta la siguiente pregunta. Qué buena pregunta nos hace pensar. Crecimiento personal a un nuevo nivel llevar. Historias inspiradoras nos cuentan sin parar. Todos juntos A la verga, me va mamadísimo, mira. vamos a encontrar